bien, chicos, entonces hoy día vamos a continuar con el capítulo número 7 de la norma. Hasta lo que es el capítulo número 8. Muy bien, ¿alguna pregunta respecto al trabajo? Trabajo, por favor. Trabajo. Tráigame, por favor, la matriz de riesgos y oportunidades que les dejé en forma grupal. Muy bien. Vamos con el capítulo número 7. ¿Se ve bien o apago esta luz y prendo la de atrás? ¿Está bien? ¿Apago? Préndelo, por favor. Está atrás. ¿Ahora sí? Ya está. Muy bien. Capítulo número 7. Vamos a ver 5 requisitos para el tema de gestión. ¿Ya? Estos 5 requisitos son más que todo requisitos de gestión. Muy bien, ¿qué nos dice? ¿Alguien tiene alguna duda sobre el capítulo número 6? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya está. Vamos con el 7. ¿Cuántos requisitos tenemos en el capítulo 7? 5 requisitos, ¿verdad? Tenemos recursos, 7.2, competencia, 7.3, toma de conciencia, 7.4, comunicación, y el 7.5, información documental. ¿Ya? En el 7.1, recursos, la norma es bastante sencilla porque solamente tiene un paso. Y la gestión del recurso obviamente lo va a gestionar la alta dirección, ¿no es cierto? Por lo tanto, ustedes determinan el método que van a utilizar para la gestión de sus recursos. ¿Listo? La norma simplemente nos dice que la organización debe determinar aquellos recursos que sean necesarios para poder implementar y mantener su sistema de gestión de seguridad y su sistema de gestión ambiental para la mejora continua. ¿Bien? ¿Qué tipos de recursos tenemos? Económicos, tecnológicos, infraestructura, operacionales, comerciales, lo que ustedes requieran para gestionar ambos sistemas de gestión. Así, nada más que sencillo. En el 7.2, que hablamos sobre el tema de la competencia, la norma tiene muy claro qué es el significado de la competencia, ¿verdad? Dentro de sus términos y definiciones teníamos lo que era una competencia. Por lo tanto, ¿qué es una competencia? A ver. Muy bien, es una capacidad. ¿Qué más? Experiencia. Muy bien. Entonces, ¿qué es una competencia? Es la capacidad que tiene una persona para demostrar conocimientos y habilidades, ¿no es cierto? Tomando en consideración también la experiencia necesaria para que esta persona pueda ser competente. ¿Listo? La norma nos pide 3 requisitos indispensables para la gestión de la competencia. ¿Y por qué nosotros tenemos que gestionar la competencia en los sistemas de gestión? ¿Por qué creen ustedes que es importante gestionar la competencia? A ver, señorita, ¿por qué crees que es importante gestionar la competencia de tus trabajadores respecto a la gestión de seguridad y ambiental? Bien, ¿quiénes? Los trabajadores. ¿Listo? ¿Respecto a qué temas? La seguridad de salud en el trabajo y sistema ambiental. Ya, muy bien. Entonces la norma nos dice que las personas, todas las personas que trabajen para tu organización, ¿listo? Entiéndase la palabra todas las personas que trabajan, ¿qué significa? Que pueden ser propios o pueden ser externos. O sea, si hay un proveedor o un contratista, ese proveedor o ese contratista tiene que guardar cierta competencia técnica o no. Muy bien. Entonces, la norma nos dice que la organización debe determinar 3 cosas muy importantes. La primera es que ustedes tienen que determinar dentro de su sistema de gestión cuál es la competencia necesaria, ¿no es cierto?, para sus trabajadores. ¿Listo? Esa competencia, obviamente, en esa gestión la determinamos por puesto de trabajo. ¿Listo? Muy bien. ¿En dónde encontramos, en dónde se puede mantener como información documentada la competencia de sus trabajadores? ¿En qué documentos?
de puesto. Otro, hay algunas organizaciones que lo tienen integrado con su manual de organización y funciones, ¿no es cierto? No está mal, pero son dos cosas muy diferentes, ¿no es cierto? En el MOFE, que es el manual de organización y funciones, hay organizaciones que lo denominan como descriptor de puesto, ¿no es cierto? Muy bien, ahí determinan ellos cuál es la competencia necesaria. ¿La competencia ha sido establecida o prescrita por algún requisito adicional a la norma? ¿O la norma te dice cuáles son los requisitos de competencia? No. Eso quiere decir que bajo quién cae esa responsabilidad de competencia. De la propia organización. ¿Listo? 1. Tu organización tiene que determinar la competencia del puesto de trabajo. ¿Listo? 2. Tienes que asegurarse de que todas las personas que trabajan para tu organización, ¿listo?, sean competentes, basándose en una educación, formación y en una experiencia adecuada. 3 cosas muy importantes. ¿Quién gestiona el tema de la competencia dentro de la organización? ¿Hay algún área específica? Desarrollo humano, gestión del talento humano, recursos humanos, ¿no es cierto? Muy bien, ¿por qué va de la mano con la gestión de seguridad y la gestión ambiental? Porque obviamente nosotros también establecemos, ¿no es cierto?, los requisitos que debe tener un puesto de trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿el área de recursos humanos hace solo su trabajo o nosotros también gestionamos junto con ellos, ¿no es cierto?, la gestión de competencia? Lo hacemos, ¿no es cierto? Lo hacemos de esa forma. ¿Listo? Sin embargo, para que ustedes puedan gestionar la competencia, recuerden que tienen que ser competentes ustedes también en forma técnica. ¿Listo? Muy bien, y por último, cuando sea aplicable, ¿listo? Cuando sea aplicable, ustedes van a tomar acción, ¿listo? Ustedes van a tomar acción para adquirir o para mantener esa competencia de sus trabajadores, ¿sí? Y también van a evaluar la eficacia de las acciones que se han tomado para adquirir la competencia. Cuando nosotros gestionamos, por ejemplo, la competencia, decimos 1, muy bien, vamos a identificar la competencia, vamos a determinarla. Por eso, por ejemplo, ustedes elaboran ¿qué? Los perfiles de puesto, ¿no es cierto? Muy bien, elaboran los perfiles de puesto. 2, ¿cómo tú te aseguras que la persona que trabaja para ti guarde estos requisitos de competencia? ¿En dónde te aseguras? ¿En qué proceso? Muy bien, en el proceso de selección, ¿no es cierto? Ya está. Sin embargo, en estos procesos de selección, de repente tú en los perfiles de puesto has determinado, por ejemplo, 5 competencias. Competencia 1, competencia 2, 3, 4 y 5. En el proceso de selección puede ocurrir de que la persona que nosotros contratemos no guarde todas las competencias, ¿sí o no? No las cumpla, ¿sí? Por ejemplo, no tiene la competencia número 3, un diplomado en sistemas. ¿Listo? Vamos a contratar a un asistente SOMA. ¿Bien? Y uno de los requisitos indispensables para el asistente de SOMA es que en la competencia de estudio es que tenga un diplomado, ¿no es cierto? Un diplomado en SOMA. O mejor, para el nuestro, un diplomado en gestión. ¿Listo? En las ciencias. Muy bien. Pues no la tiene. No tiene esta competencia. ¿Bien? La norma te dice que cuando sea aplicable, ¿listo? ¿Qué tienes que tomar? Si tú lo contratas y no tiene la competencia, ¿qué tienes que hacer? Capacitar, formar. ¿Listo? Entonces esto cae bajo la responsabilidad de quién? De la empresa, de la organización. Si tú lo contratas a pesar de todo, tienes que brindar los recursos necesarios para que pueda adquirir la competencia. Aparte, si adquiere esta competencia número 3, ¿qué te dice la norma? ¿Se queda ahí? ¿Qué tiene que hacer la organización? ¿Qué dice? Que tiene que evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Es decir, que le puede hacer una evaluación. Sí. Algunos simplemente dicen, muy bien, va a llevar el diplomado del sistema de gestión y les van a entregar un certificado y ese certificado tiene una nota mínima, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Están evaluando su eficacia de la acción? Sí. Pero también la organización puede decidir tomar otras acciones. Sí, ¿no es cierto? Su jefe inmediato del asistente SOMA puede determinar otro método para evaluar si es que este trabajador o su asistente ha contribuido a mantener también la competencia, es decir, está actualizando, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tú decides quién va a evaluar la eficacia de la acción tomada
ese certificado. Y si tú quieres hacerlo mucho más productivo, pues puedes volver a evaluar a tu trabajador. ¿Cierto? Si no cumple una competencia, normalmente se le denomina brecha. ¿No es cierto? ¿Qué es una brecha? Es un espacio vacío, ¿no es cierto?, en el perfil de un trabajador. ¿Cómo cierras la brecha? Claro, ¿cómo cerrarías la brecha? Capacitando. ¿Listo? Pero eso es muy sencillo para un asistente SOMA. Pero hay otros puestos de trabajo, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando nosotros hablamos también de la competencia, no solamente vamos a hablar, por ejemplo, de que conozca sus riesgos sobre aspectos ambientales significativos, sino también hay que tener en consideración, por ejemplo, cuán capacitados tienen que estar ellos para desarrollar un trabajo. Por ejemplo, si yo contrato, la posición es, por ejemplo, técnico electricista, ¿listo? Ha debido llevar cursos, ¿sí o no? Y ellos van a establecer qué competencias adicionales debe tener, ¿sí? En la gestión de seguridad, por ejemplo, si es que no se le da la competencia al trabajador que le falta, ¿qué le puede ocurrir? Un incidente, ¿cierto? Soldador TIC, por ejemplo, no lo has capacitado, ¿listo? Has contratado a una persona, pero no tiene la competencia de ser un soldador TIC, ¿listo? Es una especialización, ¿no es cierto?, en este punto. TIC, no sigue, ¿listo? Entonces, si es que este soldador, tú lo mandas a hacer esas actividades de soldar, ¿listo? Y no ha recibido esa capacitación, uno es capacitar y otro es entrenar. Si no lo entrenas y solo lo capacitas, las probabilidades de que se genere un incidente son altas o son bajas. Entonces, con el área de recursos humanos, ustedes lo que deben, ¿no es cierto?, ver ese tema también es que puestos de trabajo necesitan capacitación y entrenamiento, y eso obviamente es antes de asignarle la actividad, ¿sí o no? Porque si no conoce y lo mandas a que gane experiencia y de ahí lo mandas al curso, ¿puede pasar un incidente? Sí. Entonces, si no quieres esa posición, mejor, ¿qué tienes que hacer? Seleccionar, ¿no es cierto? Desde ese punto tienes que seleccionar a la persona adecuada para disminuir el riesgo. Bien, por lo tanto, esto se ve mucho en los procesos de selección. Para aquellos puestos o para aquellas posiciones que son muy críticas, sí o sí que tienen que cumplir la competencia para disminuir el riesgo desde el primer día del trabajo. Bien, por estrategia. Listo. Entonces, la norma te dice, 1, identificar la competencia. Eso es una cosa. ¿En dónde la identificas? En tus perfiles de puesto, o en tu manual de organización de funciones, o en tu descriptor de puesto. Muy bien. Segundo, te pregunto, por ejemplo, nos dice que se debe mantener la competencia como información documentada. ¿Listo? ¿Qué puedo mostrar acá? El CV documentado. ¿Listo? El CV documentado. Bien. ¿Todas las competencias son evidenciables? Absolutamente todas. Como competencias. ¿Todas son evidenciables? Tú determinas todas las competencias para la norma se deben mantener como información documentada, es decir, que debe haber alguna evidencia que respalde esa evaluación, por ejemplo, si es que hay una competencia definida. ¿No? Sí o sí debe haber. Lo que sí no te pide que se mantenga como información documentada, por ejemplo, son las habilidades. ¿No? Anteriormente, en la versión del 2008 de la 9001, sí te pedía que se evidencien las habilidades, pero es un poco difícil de mostrarlo, ¿no es cierto? A menos que, bueno, en las evaluaciones de desempeño también se toman en consideración la evaluación de habilidades, ¿cierto? Sin embargo, es un poco más difícil. Entonces, lo que sí o sí tiene que ser evidenciado es la competencia. Se presenta el CV documentado del trabajador. Ahora, uno es determinar la competencia. 2, asegurarse de que todos tus trabajadores, ¿no es cierto?, sean competentes. Y yo te pregunto, ¿cómo tú me evidencias de que todos tus trabajadores son competentes?
mostrarían ustedes? Evaluaciones, supervisiones. Ponte que tengas 12 soldadores. ¿Listo? ¿Cuántas evaluaciones tienes que tener? 12. ¿Cierto? Es decir, que la evaluación de la competencia es por persona. ¿Es un arduo trabajo o no? Sí. Imagínate desglosar el perfil por cada uno de tus trabajadores. ¿Cierto? Muy bien. Y siguiente. Si no atiende la competencia, ¿qué es lo que están haciendo para que se tome acción? Por eso el área de recursos humanos, cuando ustedes los evalúan o revisan la documentación que ellos tienen un programa de capacitación y entrenamiento para competencias, ¿no es cierto? Y tienen otro plan de capacitación o programa de capacitación para todo lo que es temas del sistema de gestión. ¿Sí o no? Son dos documentos muy diferentes, no son lo mismo. ¿Listo? Muy bien, entonces eso nos dice la norma. Bien, cuando sea aplicable, si es que nosotros encontramos que uno no tiene la competencia, pues toman la acción. Evidénciame que la persona que ha sido capacitada o entrenada, ¿no es cierto?, me está demostrando que en verdad sabe. ¿Cómo? Los hemos evaluado. Muy bien. ¿Cómo se audita este punto, por ejemplo? Bien. Se pide la relación de todos los trabajadores. ¿Ya? ¿Cuántos puestos de trabajo hay? Hay 25 puestos de trabajo. Muy bien. Quiero el perfil de puesto para la posición 5, 7, 9 y 12. Listo, acá están los perfiles de puesto. Esta es la primera. La siguiente. Muy bien, vamos a asegurarnos a ver si es que todos los trabajadores son competentes. Para los 5 puestos que te he solicitado, ¿cuántos trabajadores hay por cada uno de ellos? Me interesa en qué turno están, ¿no es cierto? ¿Está? Del puesto número 3 tenemos 5. Muy bien. De la posición número 12 tenemos 2. Excelente. Al azar. Perfil de puesto 3 y vamos a comparar el del trabajador número 4. ¿Listo? Y nos encontramos que no tiene una de las competencias. Bien. Me falta la competencia 2. De la posición número 12, el trabajador número 1 no tiene una de las competencias, que es la C1. ¿Está? No tiene la evidencia de la competencia. El trabajador 4 para la posición 3 y tampoco el trabajador 1 de la posición 12. ¿Listo? La norma te dice que te tienes que asegurar de que sean competentes, ¿no es cierto? ¿Está? Te pregunto, ¿y cómo tú me aseguras de que van a ser competentes? Ah, porque yo tengo un programa de capacitación por competencias. ¿Listo? ¿Sí? Eso quiere decir que en el plan, una cosa es programa, ¿no es cierto? Y otra cosa es en el plan de capacitación, los nombres de estas personas tienen que estar en dónde? En la capacitación que le corresponde por competencia. ¿Listo? Me está asegurando. Muy bien. Si identifican, por ejemplo, que no tienen la competencia y no hay ninguna planificación de por medio, te preguntas, ¿y cómo te aseguras de que son competentes? ¿Listo? ¿Qué tienes acá? ¿Qué tienes? Mira, tengo 1, tengo 2, y yo, como soy más vivo, ¿no es cierto? Te estoy pidiendo de las posiciones más críticas. ¿Listo? Puestos de trabajo más críticos, para ver cómo está la organización. Y te has dado cuenta que han identificado que les faltan ciertas competencias, pero no hay ninguna planificación para que las obtengan. ¿Qué van a tener acá? Una no conformidad. ¿Listo? ¿Está? Obviamente, si no tienen ninguna planificación para que adquieran la competencia, ¿pueden evaluar la eficacia de la acción tomada? ¿Sí o no? No. No conformidad a qué inciso. ABC. ¿Verdad? Al B. ¿Por qué? Porque si no hay planificación, ¿puedes evaluar la eficacia? No. Entonces, ¿qué les falta? Esto, no se están asegurando de que todos sean competentes porque no existe planificación del problema. ¿Listo?
¿Qué te dice? Muy bien, te dice en el programa de capacitaciones que todos los trabajadores han debido cerrar la competencia en el mes de diciembre. ¿Qué estamos ahora? En enero, ¿no es cierto? Le preguntas, ¿y cuál es el tiempo que se han tomado en consideración para evaluar la eficacia de la acción tomada, es decir, de la capacitación? ¿En esa misma fecha o después? Es después. ¿Y hay alguna planificación para evaluar la eficacia? Sí, lo va a hacer el jefe inmediato. ¿Está planificado? Sí. A pesar de que no tenga la competencia, ¿hay planificación para obtenerlo? ¿Sí? Entonces, ¿la gestión es adecuada o no? ¿Listo? Entonces, así se gestiona el 7.2. Por ejemplo, la competencia de capacidad de negociación, ¿cómo se puede medir? Competencia de capacidad de negociación. Eso es una habilidad que tú tomas en consideración. Puedes tener un curso de negociación, por ejemplo. ¿Listo? Pero eso no quiere decir que tengas la habilidad para poder hacerlo. Mira, en la escuela de competencias de Martales, todavía es una de las más difíciles, creo que es esa, porque es bien difícil medir a un trabajador que tenga la habilidad de negociación, por ejemplo, para comercial. Muy bien. Pero le ponen pues en el móvil. Pero tiene que ser como una habilidad. No ¿Listo? Como una habilidad. Exacto. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en el momento, ¿listo? Así como jefe de sistemas de gestión o como auditor base, por ejemplo, en su perfil de puesto de ella aparece, ¿no es cierto? Y lo ponen como competencia. ¿Listo? Capacidad de negociación. ¿Cómo yo le puedo evaluar a ella? Que en este preciso momento ella puede tener capacidad de negociación conmigo. Ellos de repente me pueden decir, tiene un curso. Muy bien, es porque es un curso, pero eso no quiere decir que ella tenga las habilidades de poder negociar, ¿no es cierto? De esa forma se hace. Ahora, por ejemplo, en los cursos de liderazgo, muchos hemos recibido un curso de liderazgo, ¿sí o no? Pero todos no somos líderes. Entonces esa es la diferencia. Hay situaciones en las que nosotros no podemos, por ejemplo, evaluar en ese preciso momento o medir el desempeño respecto a una capacidad o a una habilidad. ¿Ya? Entonces por eso te digo, tiene que estar bien definido. Las competencias sí se pueden evidenciar, pero las habilidades son muy difíciles de evidenciarlas. Por lo tanto, por eso les indicaba que anteriormente la palabra como habilidad había sido sacado de la gestión de la 9001, que es la que más pide evaluación de competencias y habilidades en esa cosa. ¿Ya? Eso sí es difícil. ¿Listo? Entonces, ahora, si yo hablo, por ejemplo, de experiencia, ¿cómo me evidencias la experiencia de tu trabajador? Certificados de trabajo. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere la cosa. ¿Ya? Sí. Por ejemplo, para esas salidas que comentan también, en las entrevistas de selección hacen lo que es el assessment center. Si está documentado, por ejemplo, con la firma de un psicólogo como parte del proceso, también vale como por supuesto que sí. Basta que haya alguna documentación, puede ser una información documentada, es cierto. Pero mientras más presentes tú documentación, ¿no es cierto? O información documentada, ¿listo? También es como que, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces a eso me refiero, que sí puede estar firmado por un psicólogo. No hay ningún problema porque eso es tu propio proceso de gestión. ¿Listo? Muy bien. Toma de conciencia. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la toma de conciencia, ¿a qué se refiere la toma de conciencia, por ejemplo? ¿Ver? ¿A qué se refiere la toma de conciencia? Señorita, ¿qué es toma de conciencia? ¿Cuándo un trabajador puede tomar conciencia de algo? Cuando tiene conocimiento de la cosa. ¿Qué más? ¿Cuándo? Muy bien, cuando lo interioriza. ¿Qué más? Cuando le sucede. Cuando le sucede. ¿Qué más? ¿Qué es la toma de conciencia entonces? Cuando lo hace suyo, lo hace propio, ¿no es cierto? Algo. Muy bien.
si bien es cierto nadie puede ser consciente hasta que no lo conozca, ¿no es cierto? Porque cuando tú conoces algo, lo observas no solamente como una experiencia propia, sino también como una experiencia externa, y lo interiorizas, recién puedes tomar conciencia de las cosas que pueden suceder, ¿no es cierto? Y no esperar a que suceda. Aunque muchas veces, como dice su compañera, suceden y recién lo haces tuyo, ¿no es cierto? La toma de conciencia del 7.3 nos dice, por ejemplo, que los trabajadores tienen que estar sensibilizados y tomar conciencia de algunos puntos en específico, muy aparte de los que tu propia organización puede darle a los trabajadores. Sin embargo, la norma nos dice de que nuestros trabajadores tienen que estar sensibilizados, por ejemplo, en la política del sistema de gestión y otro en los objetivos del sistema de gestión. Es decir, que los compromisos de la política, ¿no es cierto?, así como los objetivos que sean generales o específicos, los puedan interiorizar, ¿sí?, para que sepan pues por qué la organización está implementando un sistema de gestión. ¿Qué más? Segundo, la importancia de su contribución a la eficacia del sistema de gestión, tanto de seguridad o gestión ambiental, ¿sí? ¿Cuál es su contribución? ¿Por qué? Porque gracias a su contribución también pueden haber mejoras en dónde, en el desempeño de la organización. ¿Listo? Si un trabajador hace bien las cosas, ¿el desempeño de la organización es bueno o es malo? Es bueno. Entonces tiene que ser consciente de que, por ejemplo, siguiente, si es que él, hay algo establecido por la organización y él se desvía de estas cuestiones ya establecidas, ¿puede tener implicancias negativas en la gestión? Sí, ¿no es cierto? Toma conciencia de por qué tu procedimiento lo tienes que hacer paso a paso. ¿Existe un porqué o no? Sí. Siguiente, tiene que tener consideración y tomar conciencia, por ejemplo, de qué es lo que ha ocasionado un incidente de trabajo. ¿Cuáles han sido las causas que lo han generado? ¿Por qué? Porque es importante que ellos consideren cuáles son las causas del incidente. Porque a él también le podría pasar. Y cuando nosotros hablamos de los incidentes suceden por actos o condiciones subestándares, ¿no es cierto? Como causas inmediatas. ¿Bien? Entonces, si es que él suprime un acto subestándar, la posibilidad de que se materialice un incidente, por ejemplo, es mínima. Pero nosotros sabemos que los incidentes pueden ser multicausales. Mientras tú haces bien la actividad, ¿puede haber una condición subestándar o no? Sí, presente. ¿Bien? Siguiente. Los peligros y los riesgos de la SST, es decir, que tienen que conocer, ¿cierto?, y saber cuáles son los peligros inherentes de su puesto de trabajo. ¿Necesita conocer los riesgos administrativos si él es operativo? ¿Es necesario? ¿Los riesgos del contador los necesita saber un soldador? No, no es cierto. Muy bien. Y las acciones determinadas que sean pertinentes. ¿Por qué las medidas de control para peligros con riesgo significativo? ¿Por qué? F. De repente eso les va a sonar a algunos de ustedes. La capacidad que debe tener el trabajador de alejarse de situaciones potenciales o con peligro inminente, que pueda poner en riesgo su seguridad y su salud, ¿no es cierto? Y tomar las acciones para protegerlos de estas situaciones que no deberían materializarse. ¿Esto es dónde está? A ver, la capacidad que tiene el trabajador, en otras palabras, para decir no a una actividad que considere riesgosa, es decir, que ponga en peligro su salud y su seguridad. ¿Qué es eso? ¿En dónde lo han visto? Esto dice la norma. ¿En dónde también se ve? En la ley. En la ley de seguridad y salud en el trabajo también está normado, ¿no es cierto? El trabajador, conociendo sus derechos y sus deberes, también tiene la potestad de no realizar alguna actividad que en su previa evaluación considere que puede provocarle daño. ¿Bien? Por ejemplo, sus trabajadores van a hacer excavaciones, ¿listo? Y no tienen el EPP adecuado, ni siquiera hay las delimitaciones necesarias
para realizar esa actividad. No hay ningún procedimiento ni un petar. ¿Bien? ¿Qué puede hacer él? No ejecutar la actividad hasta que se minimice ¿quién? El riesgo. ¿No? Entonces, esto lo dice la norma, pero eso también ¿quién lo dice? La ley 29.7. Y por último, también tienen que tomar conciencia sobre los aspectos ambientales significativos. Bien. ¿Cómo se evalúa la toma de conciencia? ¿Esto es un programa de sensibilización o no? ¿Sí o no? En gestión. Exacto. Pero recuerda, puedes programar la capacitación de tus trabajadores, ¿no es cierto? Lo tienes programado. Si ya lo tienes programado, ¿qué es lo que importa? Que se ejecute la capacitación de los trabajadores para estar sensibilizados. Y por último, ¿cómo tú me evidencias que el trabajador está sensibilizado? Porque esa es la parte de toma de conciencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ustedes podrían hacer para evaluar el punto 7.3? ¿Cómo tú verificas que tu trabajador es consciente? ¿Qué harías? Evaluaciones escritas. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Para evidenciar o para determinar que los trabajadores están sensibilizados, existen las famosas observaciones de ¿qué? Observaciones de tareas. ¿Son avisadas o no son avisadas? Son inopinadas, ¿no es cierto? O sea, no son avisadas para determinar si el trabajador cumple con los requisitos establecidos. Otro, ¿qué más puede hacerse? Entrevistas, ¿no es cierto? O poner a prueba al trabajador. Yo me conozco el procedimiento de trabajo y pues la actividad X se hace de la forma A, B, C. Y yo le pregunto a la señorita, ¿por qué la actividad no se hace CBA? ¿Por qué? ¿Qué me responderías tú en materia de seguridad y gestión ambiental? ¿Por qué si el procedimiento es ABC no lo haces BAC? ¿Por qué? Hasta uno es la secuencia lógica de la actividad. Es un procedimiento escrito, es un procedimiento escrito. Si es que no se cumple con el procedimiento, ya no es un trabajo seguro. Muy bien. ¿Qué más? Pero muchas veces existe el procedimiento y lo hacen al revés. ¿Sí o no? Entonces una cosa es el procedimiento y otra cosa que es la práctica. Yo le pregunto al trabajador, ¿por qué no se hace ABC? Eso dice tu procedimiento, ¿no es cierto? Yo te he visto a ti que lo haces de la forma BAC. ¿Por qué sería una respuesta? La experiencia, porque ya conoce el trabajo. Uno, porque yo conozco y esta actividad no se hace de la forma escrita en el procedimiento. ¿Puede ser una respuesta? ¿Qué más puede pasar? No lo requieren la actividad. ¿No lo requieren? No lo requiere el proceso que se está realizando. ¿Ya? ¿Qué más? Si el procedimiento te dice ABC y él por la experiencia te dice que es BAC, ¿quién está mal? ¿El procedimiento o el trabajador? Dios mío. ¿Qué hacen? ¿Qué harían en esa posición? Toma de conciencia, ¿ya? Y dice uno su contribución a la eficacia y tú le preguntas, el procedimiento dice ABC y tú lo estás haciendo BAC. Bien, se han dado cuenta ustedes que no le está haciendo de acuerdo a lo que ha sido documentado. ¿Qué hacen ustedes? A ver, ¿qué harían? Pero cada PET que se manda, o sea, tiene que ser revisado, ¿no? Según la hora su PET tiene que ser revisado. Una vez que es aprobado por un especialista, recién es adecuado. Entonces el trabajador está asumiendo el error, ¿no? Porque ya sería culpa de la empresa ya si es que hay un PET que esté incorrecto, porque ya es revisado por un especialista y firmado y aprobado por un especialista.
Muy bien, eso es la gestión ideal, ¿no es cierto? Todo documento que sale para su puesto en práctica tiene que estar revisado y aprobado. ¿Listo? Muy bien. Obviamente, después vamos a ver el control documentario, cómo se maneja la gestión documentaria, ¿no es cierto? Pero en la realidad, nosotros también, porque tenemos experiencia, sabemos que muchos de esos documentos solo se firman sin ser revisados. ¿Listo? ¿Qué hacen en esa situación? A ver. ¿Qué haría? Formato de variación. Igual el trabajador está mal, no puede ir en contra del procedimiento. Si el procedimiento dice una cosa, tiene que parar. No, y tiene que parar cuando no está seguro. Y si quiere seguir la obra, tiene que ser un formato de variación del procedimiento. Un formato de variación del procedimiento, o en otras palabras, La reformulación del procedimiento, pero con el trabajador. muy bien, actualizar el procedimiento junto con el trabajador. ¿Solo con el trabajador? El jefe de área, el jefe inmediato, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué harían si observan esa situación? ¿Se para la actividad? Se para la actividad hasta actualizar a quién? Hasta actualizar el procedimiento. Pero también en la realidad muchas veces puedes decir, paramos la actividad hasta actualizar el documento y el documento se demora 6 días y necesitan realizar la actividad en esos 6 días. ¿Sí o no? ¿Pasa? Pasa 1.000.000 de veces. ¿Listo? ¿Qué harían ahí? ¿Es difícil o no? Porque ustedes van a batallar porque sale el procedimiento, pero el jefe no puede revisarlo todavía. ¿Sí o no? Entonces, una de las acciones más eficaces es se para la actividad, se actualiza el documento en ese preciso momento, ¿no es cierto?, junto con el jefe y el trabajador, y en ese preciso momento ustedes generan la nueva actualización y solamente lo mandan a firma. ¿Está? Pero obviamente antes de que ellos realicen la actividad, llaman a todos, una charla de 5 minutos y actualizan, ¿no es cierto?, lo que es uno, el procedimiento, el conocimiento y lo ponen en práctica. Bien. También se estaría aplicando el requisito 5.4 de Consulta y participación. Ah, exactamente. ¿Por qué? Porque tú también le estás preguntando cuáles son sus necesidades y expectativas. ¿Listo? O en otras palabras, los requisitos. Y como dice su compañero, si él tiene mucha más experiencia y él conoce cuáles son, qué es lo que se requiere, lo que se necesita para realizar esa actividad, ya le estás consultando. Si tú estás buscando una opinión para tomar una decisión. Entonces, eso se basa en lo que es la gestión de procedimientos. ¿Listo? Es mucho más sencillo cuando ustedes son, por ejemplo, los gestores sí, o las personas que tienen a la mano o son los líderes en la gestión de documentos, ¿no es cierto? Cuando ustedes controlan toda la documentación de la organización es mucho más sencillo actualizar esa documentación. ¿Ya? Muy bien. Listo. Otra forma de cómo determinar si es que son conscientes. Ustedes han visto que les preguntan, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los compromisos de la política? Que son preguntas que siempre vienen en procesos de auditoría. ¿Sí? ¿Cuáles son los compromisos? Ahora te pregunto, la norma te dice que la política debe ser comunicada, ¿no es cierto? Y en la 9001 no lo dice ni en la 14.000 ni en la 45.000, dice la palabra tiene que ser entendida. ¿Qué significa la palabra entendida? ¿Aprendida de memoria? No. Entonces, muy bien. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, si pasan procesos de auditoría y los auditores les piden que la política se la aprendan de memoria, ¿qué tienen que decir? Eso no dice la norma. Eso no dice la norma. Y te voy a decir, a ver, dime en dónde no dice. ¿Y a qué requisito vas? Porque tú le puedes decir, eso no dice la norma. ¿Y qué te va a decir el auditor? ¿Cuál es el requisito? ¿Listo? 5.2, ahí dice que la política debe ser comunicada y estar disponible. No dice que se la aprendan de memoria.
memoria, ¿no es cierto? Entonces, así como hablamos de, por ejemplo, los cursos de liderazgo, ¿no es cierto? Muchas personas también llevan el curso como auditor, pero no todos son auditores. ¿Bien? O sea, al final yo puedo llevar a cabo un curso de auditor líder, ¿listo? Pero el curso de auditor líder en el momento de la práctica no me va a ser auditor líder a mí. ¿Bien? Entonces, los auditores también guardan ciertas competencias y habilidades. Sí. ¿Listo? Por ejemplo, uno de ellos es de que un auditor no puede ser agresivo. ¿No? Entonces, cuando ustedes seleccionan a sus auditores internos, ¿pueden mandar a alguien agresivo a llevar un curso de auditor? No. Son requisitos para seleccionar a las personas. O una persona, por ejemplo, que es muy tímida, ¿puede ser auditor? Puede llevar el curso, pero como auditor no se va a desempeñar al 100%. Una persona lleva el curso de auditor interno o auditor líder y no conoce nada de requisitos legales. Bien. En la práctica no va a ser auditor. Bien. Listo. Entonces eso es lo que nos dice la norma. Tus trabajadores también tienen que conocer los aspectos ambientales significativos que se generen en sus propias operaciones. ¿Bien? A eso se refiere la norma. Muy bien. Entonces, una cosa es el programa de capacitación por competencias y otro es el programa de capacitación en temas del sistema integrado de gestión. ¿Bien? Esto es lo mínimo que nos pide la norma, que se coloque ¿en dónde? En el programa de sensibilización. ¿Bien? Eso es lo mínimo. Ahora ustedes me van a decir, sí, Caterina, esto es lo mínimo, pero la ley también me dice que hay 4 capacitaciones anuales, ¿no es cierto? Ya, entonces tú tienes que integrarlo, si es que se puede integrar a medida que se pueda las 4 capacitaciones que requieres en materia de seguridad, las puedes integrar en ese. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un programa de capacitación grupal. ¿Listo? Vamos a formarnos en grupos. Vamos, chicos. Muy bien, chicos. A ver. Listo. ¿Qué va a contener este programa? ¿Ya? Ustedes lo vamos a hacer así de rápido. La cantidad de temas que ustedes van a proponer para el tema de capacitación de sus trabajadores. Ya vamos a tener aquí en consideración lo que nos pide la norma para que ustedes puedan cumplir con la toma de conciencia. Siguiente, ¿a quién va dirigido? Tipo de capacitación, que puede ser interna o externa. ¿Bien? ¿Quién va a ser el responsable y en qué fecha lo van a programar? ¿Listo? Programa en 2020. Bien. La norma, por ejemplo, nos dice que estos puntos se tienen que tomar en consideración para la toma de conciencia. Obviamente, para que pueda ser sensibilizado el trabajador, primero tiene que ser capacitado. ¿Bien? Entonces, vamos a elaborar un programa de capacitación teniendo en consideración todos los requisitos de la norma. ¿Listo? Esto es lo mínimo que te pide la norma para que tú puedas mantener a tus trabajadores sensibilizados. Adicionalmente, tú me vas a decir en qué más podrías capacitar a tus trabajadores. Recuerden que el programa de capacitación lo vamos a seguir haciendo para la empresa de salud ocupacional. Bien. Entonces, vamos a tener en consideración capacitaciones en seguridad y capacitaciones en gestión ambiental. ¿Listo? Obviamente, si yo, por ejemplo, aquí a la norma me dice sobre los aspectos ambientales significativos, yo puedo decir que voy a hacer una capacitación a los trabajadores en temas de manejo de residuos biocontaminados, ¿no es cierto? ¿Puede ser? ¿Está? ¿A quién va a estar dirigido? ¿A todos? ¿A quién?
¿A quién va a ser dirigido? ¿Técnicos? ¿Nada más? ¿Doctores? Entonces, ustedes me van a decir, por ejemplo, a quién se va a dirigir ese punto de capacitación. ¿Listo? Nada más. ¿Ya? Acá, por ejemplo, creo que acá hay un programa de capacitación, pero no hay. ¿Listo? Entonces, ustedes me van a decir cómo se va a llamar el tema, a quién va a ir dirigido, y ustedes me van a decir si va a ser por personal propio o por personal externo. ¿Listo? ¿Quién va a ser el responsable? Así sea externo, tiene que haber un responsable, ¿no es cierto? Porque hay que tomar control. Listo. Y si va a ser interno, ¿quién lo va a dictar? También hay un responsable. Y ustedes me van a programar, ¿no es cierto?, en qué mes se va a realizar esa capacitación. ¿Listo? ¿Cómo se denomina esto? Esto solamente ¿qué es? Un programa, un plan de capacitaciones diferente, ¿no es cierto? Primero se elabora el programa y de ahí se desprende el plan de capacitación. Por ejemplo, tema 1, manejo de residuos biocontaminados, dirigido a tal, y en el plan de capacitación ¿qué debe ir como mínimo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿No es cierto? Es la duración. ¿Qué más? ¿Cómo? O sea, ¿qué se va a requerir? Etcétera, etcétera. Es decir, el plan de capacitación es más mínimo. ¿Listo? Muy bien. Listo. Vamos a ver. 30 minutos. Ajá. Y si es externa, ¿quién va a ser la persona que va a ser responsable de que esa capacitación se dé? Así sea externa. ¿Ya? Los que tú consideres necesarios. ¿Bien? Ahora, chicos, les hago una pregunta adicional. La norma no te dice que los capacites en no conformidades y auditorías. Te pregunto, ¿es indispensable que ellos conozcan de esos temas? Sí. Hasta a criterios de ustedes, coloquen ahí los temas que ustedes consideren importantes, aparte de lo que la norma te pide, para que tus trabajadores estén sensibilizados. ¿Listo? Muy bien, chicos, vamos. 30 minutos, por favor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Falta un grupo más? Muy bien. ¿Listos? Muy bien. Ya. Hemos puesto como el primer tema la política ambiental y la de seguridad y también lo que es los objetivos. Está dirigida a todo el personal porque debe ser comunicada y dirigida a todos. El tipo es interno porque como
tenemos conocimiento, pues la política y los objetivos son elaborados por la organización y por la alta dirección. Entonces los responsables directos, en este caso son la alta dirección, los jefes de área y el encargado de zona. El cronograma que hemos elaborado para esta capacitación es el 9 de julio, por el ingreso del personal que hay en esas fechas. El segundo tema es la contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental y de seguridad, las implicancias y sus consecuencias del no cumplimiento de los requisitos. También está dirigido a todo el personal, porque todo el personal tiene que contribuir a lo que es el sistema de gestión. Es interno, el encargado directo en este caso es el encargado de SOMA y los jefes de área. El cronograma es en enero, julio y diciembre, porque lo que queremos ver paulatinamente o periódicamente es la eficacia del sistema de gestión. Como tercer punto está la identificación de peligros, evaluación de riesgos, reporte de incidentes e investigaciones.